la modifique. Y en el narrativismo, sí que es cierto que si un jugador te dice, mira, es que yo veo que allí atrás de esa barda hay una escopeta. Y tú le dices, no, pues no hay nada ahí porque yo soy el máster. En el narrativismo, sí que el máster te lo permite. Y te dice, bueno, si quieres que haya una escopeta ahí, va a haber ahí una escopeta. Pero también yo podría agregar algo más, como esa escopeta está electrificada y te vas a dar toques, cosas así. Entonces ya se empieza a crear una historia conjunta entre ambas partes. Y esta es como que la corriente que más ha estado destacando, más novedosa. Se ha hecho siempre, pero está tomando mucho auge. A mucha gente le gusta en comparativa con las otras. Así que estas son las corrientes como investigadas o que alguien hizo un escrito sobre ellas. Yo tengo otras opiniones, pero antes de eso vamos a continuar con lo que decía aquí la primera preguntita. Eh, ¿Quién quiere interrumpir a esto de por acá? ¿Que quiere hacer alguna pregunta en este apartado? Nadie, nadie. Vale. Yo creo que Codex tenía preguntas, pero Ok, Cortex, dale, dale, dale. Adelante. ¿Una pregunta, algo que quieras opinar al respecto? No, nada. Bueno, vale, Codex. Ya será, si no, mientras avanzamos en el temita, ¿cierto? Como comentaba, esto es lo que como que está estudiado. Yo voy a dar mi perspectiva desde lo que yo llevo tanto como jugador como narrador. Y como dije, este va a ser mi punto de vista. Yo puedo estar equivocado, yo no soy como esos grandes sujetos que se aventaron sus libros, sus doctorados, sino simplemente es en base a lo que yo he podido experimentar. Y hay diferentes tipos de juego. Y yo no digo que ninguno sea superior a otro, pero en lo que se hace en juego de rol, yo creo que primero podría ser un estilo más libre o más compañerista. Yo lo he visto en varios masters que es como que están contando la historia y de repente salen chistes casuales como de alguna película y todos están riendo y todo es más como tranquilo, no hay como que ese espacio que mucha gente le llama inmersivo, es más como solamente pues jugar y convivir, por así decirlo. Y no está mal, me refiero, es un estilo, ¿vale? A mucha gente le gusta, así algo un poco más amigable, más cómico, más relajado, inclusive alguien interrumpe y dice, oye, voy al baño, o se hace mucho off-roll, porque hay muchos listillos que en vez de seguir el juego de rol, hacen mucho off-roll y dicen, Master, es que fuera de rol esto, es que fuera de rol otro, ¿no? Eh, no está mal, ¿cierto? Siempre hay cosas, preguntas, dudas que debe de haber off-roll, pero no sé, es como yo creo que sería para mí muy extraño, bueno, para mí cualquiera puede ser diferente, que yo esté dando un like ahí en Twitter o en Facebook o no sé, viendo alguna novela mientras yo estoy narrando algo, yo no podría, a lo mejor hay gente que sí puede, pero yo no lo podría hacer porque yo estoy inmerso, estoy comprometido en lo que estoy narrando, en lo que estoy haciendo. Igual cuando juego, probablemente está haciendo alguna otra cosa, pero estoy más metido en el juego porque me interesa, ¿cierto? Y como digo, y hay juegos más casuales, ese sería un estilo casual de narrar, y no tiene nada de malo. Digo, si gusta, es bastante bueno. Luego vendría el estilo más inmersivo, que sí ya algunos masters lo llaman como que lo más serio, ¿cierto? Donde literalmente si no estás cuando te hablan se enojan, literalmente quieren que estés ahí el 100%, que no haya off-roll para nada. Este juego ya más inmersivo se practica un poco más seguido y claro, tal vez ya con gente que es muy, muy rolera, ya gente como que experimentada, se maneja más este tipo de rol.
Luego vendría lo que mucha gente llama como el cineasta, que es jugar con la cámara, ¿cierto? Decir, hay una cámara que sobrevuela y enfoca y esta cámara puede ver esto, puede ver lo otro. Y luego hay otro estilo en donde se empiezan a contar cosas, ¿cierto? Es como de, entonces podemos ver o se puede ver, pero no se menciona la cámara, sino simplemente se menciona cosas que se van viendo. Y estos son estilos que se pueden mezclar en cualquier momento, pero mucha gente lo hace a veces solamente así, ¿no? A lo mejor solamente toda la partida es así, tipo cineasta. Y para todo se menciona la cámara y vemos la cámara arriba de la cajuela del carro mientras se abre y vemos a estos tipos allá adentro, que es una escena clásica de Tarantino. De hecho, él se hizo famoso por esa escena de el enfoque desde arriba mientras abre la cajuela del carro. Así que sí existe estas vertientes. Yo agregaría otra como la simplista o la minimalista, que sería un tipo de narrativa, pues, de ir al punto B al punto C o del punto A al punto B, no entrar en detalles de nada, es como entras a una casa, vas al refri, abres, sacas algo y ya. Hay gente que lo hace y como digo, es otro estilo, no es que esté bien ni mal, pero es otro estilo de narrativas, un poco más simple, pero cumple con su cometido, ¿cierto? Y podría agregar una última, que ya es un poco complicada a veces, que es la narrativa circular. La narrativa circular es la siguiente. Tú empiezas a contar hechos del pasado y del futuro y tienes que hacer que embonen de alguna manera. Y eso es bastante complicado porque ya tendrías que tener una historia ya como prehecha. Y esa es un caos porque tienes que hacer a veces saltos en el tiempo, cosas que pasaron en el pasado, tienes que hacer flashbacks, tienes que hacer flash forwards, que los flash forwards son cosas del futuro y de repente a lo mejor el jugador se puede perder en este tipo de narrativas, pero si se logran hacer, uff, son épicas porque se empiezan a combinar en las historias muy a lo película y es brutal. Así que yo definiría este tipo de narrativas. Así que probablemente hay algunas otras vertientes, pero yo definiría estas que he mencionado como el desglose de estas tres principales, que como comenté, expertos ya las han investigado y que son importantes, ¿cierto? Porque debe de haber un estilo. Y como digo, no hay un estilo superior a ningún otro. Simplemente es encontrar ese grupo de personas que se adapten a tu estilo. Hay veces que hay ciertos estilos que no son para todos. Así que, pues es más que nada ese consejo que yo doy. Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas, dudas, sugerencias, alguien que quiera aportar algo. Momentos comerciales. No sé. Silencio, Master. Zeus, vale una pregunta. ¿Cómo harías para lidiar con esos personajes que de pronto les gusta hacer bastante off-roll o reírse o hacer un montón de bromas en, digamos, juegos o narrativas que de pronto son un poco más serias, un poco más centradas en el terror y que se mantenga como una atmósfera que pues obviamente proporciona a los jugadores el tipo de rol que está buscando crear el Master? ¿Cómo se lidia con ese tipo de personas, con esos bromistas, con esos off-rolleros? ¿Qué nos Qué buena recomiendas? pregunta. Qué buena pregunta, Cross. También hay un libro de un famoso rolero de teoría que menciona diferentes clases de jugadores, ¿cierto? Menciona, por ejemplo, el ass kicker, que es el tipo de jugador que siempre va de ir y ser físico completamente. Yo soy el que quiere ir a romper cabezas y no sé, tu historia a lo mejor no tiene nada de eso, pero él se pone a full armas de fuego, se pone full destrezas, se pone full pelea, no sé. Ese tipo de jugador es un ass kicker. El tipo de jugador que, por ejemplo, interrumpe mucho
que es como que el bromista, el payaso, también lo menciona, y así diferentes tipos de jugadores, ¿cierto? Tú como máster tienes que lidiar con todos ellos, es como que nuestra cruz, por así decirlo. No, ya fuera de broma. Es el deber de un máster poder o deber de entender a este tipo de jugadores y soportarlos. Aunque se suene un poco extraño, es eso. Tienes que saber sobrellevar la situación. Yo lo que aconsejo en estos casos, por ejemplo, con el bromista, o sea, está bien que se aviente su broma, tal vez es eh, algo que le hace dejar de estar tenso en la situación, porque a lo mejor tú no sabes qué está pensando ese jugador, pero tal vez ese jugador sí está atemorizado, tal vez lo que tú le estás contando le está haciendo un pequeño hueco en su cabeza, a lo mejor es ciertamente algo perturbador, y para salir de ese ambiente que le está sintiendo, pues se le hace fácil tal vez hacer una broma. Yo lo que hago, lo dejo pasar una vez, dos veces, ¿vale? Pero yo sigo en lo mío, no intento tomar mucho lo que el jugador hace en ese momento, pero ya cuando es insistente, cuando ya sí quiere como un poco boicotear la partida, yo el consejo que hago, si es precisamente hacer como un break, así como el que estamos haciendo, no está mal hacer alguna pausa en la partida. Sé que a mucha gente tal vez no les gusta, mucha gente siente que sale de la inmersión por hacer una pausa, pero es muy válido cuando ya es algo insistente, porque como digo, una cosa es liberar tensión con un pequeño chiste y otra cosa es estar duro y duro y duro con lo mismo. Ahí sí yo hago una pequeña pausa y con un pequeño receso, tal vez hablar en privado con él y preguntarle cómo se siente con la partida. Es muy difícil que suele pasar, que suele pasar esto, ¿cierto? Que un jugador sí te esté dando mucha cuerda muchas veces porque ya quiere decir que una de dos, o no está interesado en la partida o realmente no le está gustando cómo va la sesión. Y como digo, es válido. O sea, cada quien tiene un estilo y no podemos forzar a todas las personas a jugar nuestro estilo. Así que por eso yo cuando alguien dice, es que esta es la mejor manera de narrar, yo digo, estás mal. No hay ni mejor manera ni peor manera. Cada quien tiene un estilo y se debe de respetar, creo yo, y tal vez algunos jugadores, cuando tú estás jugando y sientes que te interrumpen mucho es porque tal vez no sea su estilo, o sea, no eres el tipo de máster para ellos. Entonces, sí es muy importante eso. Yo creo que el tip rolero más importante que yo podría decir sería la comunicación. La comunicación es fundamental. Saber qué quieren tus jugadores, saber qué quieres tú. Así que eso es lo principal. Yo a veces lo hago, a veces no, dependiendo de qué grupo vaya a tocar. Antes de empezar la partida, hacer una pequeña apreciación y decir qué esperan en la partida, o si no, qué esperan, qué les gustaría ver, o darles una pequeña introducción de cómo va a ser mi partida. Y más cuando son temas, tal vez como comentabas tú, sensibles. Decir, pues esta partida tiene como temas sensibles, voy a intentar cerrarla porque tal vez siento que va a haber ciertas incomodidades y de una vez les advierto que podría ser eso. O sea, como que me adelanto a los hechos y les hago esa pequeña observación. A veces se me olvida, a veces no lo hago, pero también es muy recomendable que haya ese diálogo entre tú y los jugadores, un feedback. Ese feedback es vital en cualquier tipo de relación, ya sea relación de pareja, relación padre-madre, relación de máster-jugador. Eh, la plática lo es todo. Así que yo creo que esa es la mejor manera de lidiar con estas personas. Gracias. Me queda claro. Vale. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Manzanilla, Manzanilla dijo que tenía una duda, pero que le da pena.
Ah, vale, vale. No, 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 pues ahí escribirla y vamos aclarando estas cosillas. Vale. En vista de que he dejado un tiempo prudente y no hay como alguna pregunta, sugerencia, voy a Y hay proseguir, una proseguir. pregunta, Master, qué pena Vale, con vale. Dice, ¿cuál crees que sean las formas más interesantes de abordar el trasfondo de un personaje jugador? La manera más interesante yo diría que es la siguiente, ¿cierto? Hay un tipo de formato que es la que ocupan en Hollywood, básicamente para crear historias. Y en este tipo de formato siempre te hablan que deben de haber dos cosas, un protagonista y un antagonista. El antagonista puede ser el malo, puede ser una situación, o sea, no simplemente tiene que ser una persona. Y en este tipo de estructura viene precisamente eso, ¿cierto? Que este protagonista tenga su introducción. ¿Qué es esa introducción? Pues esa sesión cero, esa sesión previa, ¿cierto? En donde tu jugador te cuente su historia y tú la ancles a la tuya. Porque nosotros queremos eso, ¿cierto? Queremos contar una historia. Es más, yo conozco masters que escriben un libro tal vez de 200 páginas, 300 páginas, con toda una historia emocionante. Eh, y al final solamente quieren contarla, no quieren dejar que los jugadores me entremezclen su historia y decir, mira, es que yo me hice mi personaje, que es muy trágico, se le murió su esposa y no ha podido superar la muerte y estaba viendo cómo resucitarla y entonces pues llegó este Giovanni que le habla de esto y entonces eso es muy interesante, ¿cierto? La historia que te está dando ese personaje. Entonces, ¿por qué no dedicarle una sesión a él? ¿Por qué no darle ese espacio a él? Y si tal vez se siente que es muy corto, tal vez puedes dividirlo en dos partes, ¿cierto? Tal vez si tu mesa es de 6 personas, puedes dividirla 3 y 3. Y con 3 haces esa introducción, que ellos mismos desenvuelvan esa historia, ese trasfondo, y después tú los vas incorporando a tu historia. Así es, yo siento que la introducción de ese personaje se vuelve más épico. Así es como ese trasfondo se vuelve más interesante a que solamente te lo escriban y solamente digas, ah, bueno, sí, tu trasfondo, sí, ya vamos a empezar la historia. Ese es mi punto de vista. Como digo, podría estar equivocado, pero es lo que yo considero se debería de hacer, ¿cierto? Antes de empezar cualquier partida. Más, como tú dices, si ya los personajes o tus jugadores te han traído un trasfondo bastante chulo, pues ¿por qué no recompensarlos? La recompensa a los jugadores es algo vital, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Voy a pasar con la pregunta de Stranger. ¿Cómo será la mejor forma de atraer a una persona novata a un nuevo sistema como Master? Vale, esto es algo bastante curioso, bastante difícil a veces de hacer, ¿cierto? Porque muchas veces yo me he topado con gente que dice, es que el sistema es complicadísimo, es que yo no me quiero leer el manual, es que como que no me interesa. Y esto es lo que yo creo que también tiene que ver parte con las historias que nosotros creamos como masters, hacerle algo muy chulo, hacer esa premisa, hacer esa sinopsis que sea muy chula, o sea, dejar como que un poco el sistema de lado y después soltarlo, sino más bien tener una premisa muy chula de tu historia. Y una vez que el jugador está como que enganchado y dice, eso se escucha muy bien, ahí ya le dices, bueno, mira, vamos a ocupar ese sistema. Y luego se te puede espantar y te va a decir, ay, por Dios, me engañaste. No, no, no.
te la explicas, mira, te lo voy a explicar sencillo. Intenta ir a las bases. A veces a mí me pasaba que yo quería explicarlo todo, porque me suele pasar, quiero explicarlo todo y a veces no se puede. A veces el tiempo es corto, a veces las personas no entienden o no, o les es difícil a lo mejor la explicación que les quieres dar. Entonces tienes que hacer como que pequeñas resúmenes muy concisos y tal vez te falten cosas, pero no es dar el sistema de golpe así de, mira, esto y esto y esto, no, 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 es como poquito a poco, en pequeñas sesiones, pequeñas vertientes. Tal vez el jugador se te pueda desesperar un poquito, ¿cierto? De que lo alargues tanto. Así que yo siento que es como que dar esas pequeñas dosis, esas pequeñas, eh, esas pequeñas informaciones y poco a poco te va dando. Y lo puedes hacer inclusive antes de las partidas, dedicar unos minutos breves y no ocupar todo el sistema de golpes, sino simplemente ir a las bases. O sea, por ejemplo, mucha gente se lía con vampiro y tú les puedes decir, mira, y me gusta mucho también eso que se está haciendo aquí en el servidor, ya que hayan personajes pregenerados, porque tal vez eso es lo que más le tiene miedo a un jugador, crear la ficha. Es como la creo, se estresan porque no saben cómo hacerla, la ven muy complicada y el tener personajes pregenerados en sistemas que son un poco más complicados te ayuda a que ese jugador tenga una experiencia breve y diga, pues no era tan complicado. Y ya a lo mejor después, a la próxima, ya se anima y te va a decir, bueno, ahora sí quiero hacer mi ficha, quiero ver de qué va esto y se interese más a que de golpe le des toda la información y le cae como un cubetazo de balde de agua fría y te va a decir, por Dios, no, esto es demasiado, ya no quiero jugar. Así que esa sería mi recomendación, Stranger. Yo tengo, Dime. más que una pregunta, es un punto, porque yo estoy recién comenzando en esto del rol y Vale. muchas veces, o de las veces que he estado, me da la impresión de que puedo hacer algo fuera de la línea de lo que quiere el máster. Y, ¿cómo decirlo? Claro, como que hay que seguir una línea y me da miedo hacer cosas fuera de contexto. No sé si me explico. Claro que lo entiendo. Esto no tiene que ver contigo, ¿cierto? Esto muchas veces tiene que ver con el tipo de dirección, con el tipo de narración, porque como comentaba, no hay un tipo malo, ¿cierto? De dirigir o de narrar, pero la mayoría de los que nos dedicamos a esto le damos muchísimo tiempo en crear esta historia, en crear este mundo, y hay veces que no quieres que pasen cosas diferentes. Y a veces, muchas veces, orillas al jugador a seguir tu línea de tiempo. Y te entiendo de esa manera. En cambio, por eso se hizo muy famoso el sistema narrativista, porque tú puedes incorporar cosas al juego y el máster responde a ti y no inverso. Yo lo que podría sugerir en este caso, porque como digo, no es culpa de nadie, simplemente son diferentes estilos, es como digo, la conversación, la plática, que tú le dijeras al máster, oye máster, es que ya estás pasando otra escena y yo quería hacer esto. Y me pasa, inclusive a mí, a mis jugadores me lo han dicho. Y yo a veces es que digo, yo entiendo que, bueno, pasa esto. Y ya un jugador me dice, no, Zeus, es que yo quería hacer otra cosa. Bueno, lo siento. Vamos a regresar la historia o vamos a hacer un retroceso en la película, porque no todo puede estar escrito en piedra. Eso es algo importante para los narradores. No todo puede estar escrito en piedra. Podemos cambiar cosas. No es de que, sí, ya pasó, ya no lo puedes hacer. Esto tal vez rompe esa inmersión, ¿cierto? Tal vez
a lo mejor el máster, algunos máster o algunos directores lo pueden ver mal porque pues no está siguiendo la continuidad y a lo mejor que tú regreses interfiere su historia. Pero si tú como jugadora querías hacer ese algo y en realidad lo querías hacer con mucha ansia, esa es mi recomendación, ¿no? Así como si estuviéramos en una clase, levantas la mano y dices, oye, Master, es que yo quería hacer otra cosa diferente. Y bueno, él ya puede darte la opción de decirte, bueno, sí o no. Porque algunos Master que, como digo, ya han tenido mucho tiempo de preparación y no estarían como para modificar cosas. Así que a veces como uno como jugador también nos queda pues continuar con la historia, ¿cierto? Porque al fin y al cabo hay veces que sea como sea, no la seguimos pasando bien a pesar de cualquier desventura que vaya a pasar. Y en un libro que se recomienda mucho, que se llama John Wick, se llama Juega Sucio, escrito por John Wick, él dice que lo que quiere todo jugador, y englobando, no sé, un 70%, un 80%, es que el jugador termine como un trapo sucio, mojado y roto, pero que al final pueda superar cualquier cosa, ¿no? Él da ese ejemplo, así que probablemente es lo que pasa en muchas partidas de rol. Pero ese es mi consejo para ti, ¿vale? Y sí, Acros, la verdad es que es otro recurso narrativo, estos story hooks o lo que son los plot twists, justamente antes de que termine una sesión o justo en un momento entre un turno de un jugador y otro, dejar ese gancho y que los jugadores quieran más. Y también pasa en one shots. Por eso me gustan los one shots. Bueno, disfruto ambas cosas, pero cada cosa tiene su magia. Los one shots a veces te dejan con ganas de más y también las crónicas o viceversa. Todo tiene su magia. Vale, vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Si no, vamos a seguir avanzando esto. Vale. Vamos a continuar con los consejos roleriños para las partidas. Como digo, como ese consejo que yo te di Manzanilla, también está el contrario, ¿cierto? Hay veces que también uno como jugador debe de también ser un poco resiliente y dejar que el máster en ciertas ocasiones nos guíe y tal vez nos dé una sorpresa. Tal vez esa casa por la que te está llevando y que tú no querías estar termine resultando en algo para tu personaje interesante. Así que hay veces que sí también nos toca aguantar esa parte de lo que quiere hacer el máster y no tanto imponernos. Esto es una balanza, ¿cierto? Porque no es ni todo lo que quiere el jugador ni todo lo que quiere el máster. Debe de haber un balance. El problema es encontrarlo y es bastante difícil. Y yo no voy a decir que yo lo hago porque no se puede. La verdad es que a veces peco de máster mamá, así que yo a veces sí tiendo a no querer romper ese jarrón. Hay algo en este libro que he mencionado que te hablan de un jarrón que es como tu historia principal, ese jarrón chino, ese jarrón Ming hermoso y que lo tienes ahí, tal vez sea tu antagonista, ¿no? Y lo tienes ahí y no quieres que se muera y no lo quieres tocar, pero hay veces que hay que romperlo, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene de malo algunas partidas con personajes muertos? No tiene nada de malo. Pero a mí me cuesta mucho a veces romper ese jarrón,
esa cosa importante. Es otro consejo roleriño. Algunos personajes se lo toman muy mal o se lo toman como que no se lo esperaban, porque es una a veces muy difícil, ¿cierto? O sea, que ese jarrón que es tu personaje se muera en, no sé, 5 o 6 sesiones y le echaste los kilos y tienes un mega trasfondo y que se muera duele, duele bastante. Sin embargo, hay veces que hay que hacerlo. Eso es un consejo que le podría dar a cualquier narrador. Yo solo no usarlo, pero es un recurso también muy viable. Y bueno, vamos a pasar ahora con más consejos para los jugadores, que me estoy enfocando demasiado a los masters, ¿cierto? Para los jugadores es eso, o sea, no tengan ese miedo a jugar con diferentes masters. Tal vez nos pasa cuando somos nuevos, que nos quedamos con ganas, como dijo Manzanilla, de hacer otras cosas, pero eso siempre va a pasar. O sea, tal vez termina la partida y es que hubiera hecho esto y no lo hice, por Dios, y como que te agarras la frente y dices, ¿por qué no hice esto si esto hubiera sido una mejor opción? Pero es parte del momento, ¿cierto? Estoy seguro que más de alguno de ustedes aquí presentes ahora se ríen con esa mala decisión que tomaron y dicen, hubiera hecho esta otra cosa, pero en ese momento fue tal vez épico, ¿no? Así que estoy seguro que al final, aunque piensen que las decisiones no fueron las correctas, son memorias que uno se lleva y luego se ríe de ello o las recuerda como unos bonitos momentos de cada partida. Porque eso es lo más interesante en este arte, porque sí, hacemos arte. Podemos compararnos con el teatro, con la literatura. Y es por eso tal vez que nos gusta tanto el rol, ¿cierto? Ese punto que me estaba faltando. ¿Por qué nos gusta tanto el rol? Bueno, pues el roleplay, es interpretar a otro tipo de personas o cosas, ¿por qué no? Imagínate, nunca en la vida podrías ser un gato o ser un oso, o tal vez ser un robot. Entonces, poder encarnar diferentes personas, creo que es lo que hace tan mágico el roleplay. ¿Quién no quiere tener esas experiencias de encarnar a un vampiro, una momia? Es algo que nos atrae. Y mientras más vamos jugando, mientras más vamos interpretando diferentes personalidades, sexos, tal vez, nos vamos enamorando más de esto. Es algo que científicamente ya se ha hecho. Un psicólogo reconocido hacía un tipo de rol para poder ayudar a sus pacientes. Y sí, o sea, esto es un tanto, no diría medicinal, pero que sí nos ayuda a poder encarnar diferentes pieles, a poder ponernos en los zapatos de otras personas, otros personajes. Y es muy bonito. Es lo que nos hace estar aquí, o bueno, por lo menos parte de lo que me hace estar a mí aquí, aparte de la empatía que hay entre las personas, ¿cierto? Porque estoy seguro que también que muchos de los que están aquí en la audiencia ya tienen muchos buenos amigos o amigas gracias a esta bonita experiencia que se llama jugar rol. Así que esa es la parte, yo creo que por la que nos gusta tanto el rol. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? En lo que hago otra pequeña y breve pausa
en lo que pasamos al siguiente punto de la plática rolera. Si estás hablando, no te escucho. No. He hecho una breve pausa precisamente para ver si alguien quiere preguntar algo. No, decía Raúl que parece que está hablando, pero no se lo escucha nada. Ah, ya. No, estaba abriendo el micrófono, pero estaba haciendo algo antes. ¿Qué tal, muchachos, chicas? Buenas a todos. Espero que Buenas. que estén todos teniendo una buenísima tarde, día o noche, dependiendo de zona horaria. Em, Mi pregunta va dirigida un poco a lo que también se consultaba antes y a lo que se hablaba antes respecto entre narradores y jugadores. Em, Hablamos de ese soltar de parte tanto de los jugadores y de los narradores, de quizás agarrar un poco la confianza con respecto al máster o el máster hacia los jugadores o las jugadoras. Eh, ¿Cuál crees tú, Zeus? Porque en esto del rol no hay ciencias ciertas, lo tenemos súper claro, no hay un estudio comprobado, científico, analítico, etcétera, etcétera. No hay ciencias ciertas mucho en esto del rol. Pero ¿cuál crees tú que es el punto de confianza al que uno como jugador o como jugadora dice voy a dejar ceder en esto o creo que mi máster no está haciendo esto de manera correcta o no me está dando el espacio? ¿Cuál crees que tú crees que es el punto límite de ello? ¿Hasta dónde tengo que confiar en mi narrador o en mi narradora? ¿Hasta dónde tengo que dejar ceder a mi máster? ¿Cuál crees tú que es ese punto? Yo creo que ese punto es ese punto especial en donde se pierde tanto el protagonismo o la parte especial. Es muy difícil a veces. Yo no creo ser el mejor para decir que yo lo puedo hacer, pero muchos analíticos han dicho que cada personaje debe de tener su momento de gloria, su momento de brillar. Esos 5 minutos de fama, esos 5 minutos de gloria. Y yo siento que, y me ha pasado a veces como jugador con algún máster, que estás jugando y termina la partida, ya sea la sesión o sea el one shot, y el máster no te ha dejado ser, no te dio esos 5 minutos. Es así como que pues no vio que querías participar o que no preguntaste y lo vio y al final te vas como con ese sabor de boca de pues creo que no hice nada o el máster no me dejó hacer nada. Es ese punto yo creo el que se dé. Porque yo creo que si en una partida se le da ese espacio a que el jugador brille, que tenga ese momento bonito eh, y lo aprovecha, creo que se va satisfecho. Pero mientras, si no, si a lo mejor el jugador quería hacer algo y tú no lo dejas y lo opacas, el jugador siente que no hizo algo sobresaliente en la historia y se va frustrado. Así que yo creo que es ese punto de la importancia, que en cierto punto de la historia todos deben de ser importantes y el máster debe de darse cuenta de eso. Ahí sí no hay vuelta de hoja, yo creo que eso sí sería algo que, como dije, ya está investigado, yo no lo creé, lo traigo de un libro de un rolero famoso. ¿Qué es eso? ¿Vale? Simplemente darle ese momento de fama o de protagonismo al personaje y que tal vez sea esa decisión que tú quieras cambiar y que levantas la mano y dices, oye, Master, yo quería hacer esto. Y tal vez es ese algo que quería modificar y que le va a hacer sentir que está contribuyendo a la historia. Y en cambio, cuando es algo que no es importante, yo creo que el máster puede decir, ok,
pues no puedes, porque eso no es tan importante. Lo difícil es que decirlo es bastante fácil, distinguir el momento o lo que está pasando es muy difícil, porque yo como narrador lo sé. Yo solamente estoy concentrado en narrar y luego no veo mensajes, estoy haciendo una cosa, soy hombre de una sola cosa. Y entonces a veces es difícil distinguir estos momentos y probablemente todos nos hemos equivocado, todos hemos limitado a los jugadores o todos hemos sido esos jugadores limitados, porque es bastante difícil, pero lo importante es que este tipo de pláticas nos ayuden a todos, ya sea jugadores o narradores, a poder ver ese punto, separarlo y decir, oye, yo quiero hacer esto y no lo que tú decías, o decir, bueno, pues es que es algo sin importancia, bueno, que lo dejas pasar. Creo que es mi opinión y la opinión de algunos profesionales, que es ese punto de separación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Zeus. No, gracias a ti por andar por acá. Recordemos esto, simplemente es primero mi punto de opinión y segundo les traigo un poquito de teoría rolera que muchas otras personas han hecho. No tengo nombres anotados, la verdad, ni mucho menos fechas, porque siento que es algo que luego se les va a olvidar. Es como si yo vengo a traer un dato histórico de que Dungeons and Dragons se hizo en 1974, pues, ¿quién le importa eso, no? A pesar de que es el juego de rol por excelencia en la cultura pop y lo vemos en películas y todo mundo sabe lo que es Dungeons and Dragons. Actores lo han jugado como Vin Diesel y cosas así. Siento que meterme en detalles tan técnicos como fechas o nombres de las personas que han hecho estas teorías es un poquito redundante y tal vez un poco aburrido. Sin embargo, el libro que está de moda y que sí les puedo recomendar es Juega Sucio de John Wick. Tiene bastantes consejitos roleros como los que estoy dando. Habla un poquito de todo lo que estuvimos diciendo sobre el simulacionismo, el narrativismo, la diegética, la extradiegética y diferentes cosas para poder hacer la historia, ¿cierto? Como los story hooks, los plot twists y otras muchas cositas. Ahí sí les pueden echar una leída, es un libro bastante molón. Algunas veces un poco aburrido, pero como todos los libros, tiene sus partes buenas, sus partes malas. En fin, hemos cumplido la hora de la charla rolera. Tampoco quiero tenerles aquí extendiéndome con muchas otras cosas, porque ya podríamos entrar ya en definiciones, ¿cierto? Términos que vienen a incluirse en cómo se estructura una partida y cosas más detalladas para los masters o para los jugadores, para que pudieran saber algunas técnicas, ¿cierto? Pero yo creo que por el momento está bien. Yo quiero procurar hacer estas pláticas seguido. Yo desde que empecé este, con toda esta cosa del rol, yo siempre me pregunté o me dije a mí mismo que me gustaría apoyar de alguna manera el rol y siento que lo he hecho. Así que a pesar de cualquier cosa que pueda pasar en un futuro, voy a intentar seguir trayendo este tipo de consejos, este tipo de pláticas y tal vez ya cosas más intrincadas sobre más teoría, términos de rol
pero esta era una plática un poco más casual. Y ah, y voy a dar el anuncio que quería dar. Voy a sortear Nitro para los jugadores que son más activos aquí en el servidor. Y voy a sortear Nitro para los narradores más activos aquí en el servidor. Con la opción de, si no gustan tener el Nitro, poderlo cobrar por PayPal. Y voy a hacer una pequeña rifa ahorita con una tiradita de dados. Primero voy a empezar con los Masters, ¿cierto? Para ver quién se va a llevar por ahí Nitro por un mes. Recuerden que esto lo voy a estar haciendo cada mes. En este momento, obviamente, van a ser 2 narradores más activos, se van a llevar este Nitro con esa posibilidad de canjearlo en dinero, en PayPal, en cash. Y cada semana que estemos haciendo estas pláticas roleras, como digo, ya tal vez un poco más dedicadas a más teoría, a más datos históricos, pues vamos a estar trayendo estos sorteos. Porque como digo, yo quiero apoyar el rol de cierta manera. Así que esa es la manera en la que yo apoyo el rol. Ahora, hoy día, empecé a cambiar el formato. Antes se le daba una remuneración un tanto a los masters. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa. Así que yo creo que es mejor que las personas activas que pasan tiempo aquí en el servidor, que les gusta el espacio que damos, que les gusta lo que hacemos, reciban este tipo de recompensas. Voy a pasar con los masters activos. Tenemos varios. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ahí perdido la cuenta, maldito lag. Vamos de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tenemos 27 masters activos. Voy a tirar un dado de 27 aquí en el espacio recreativo. Y vamos a ver quién se lleva el Nitro. No importa si los masters estén aquí o no, yo me comunicaré con ellos precisamente para que cobren este Nitro. Vale. Un de 27. Vale, 21. Tienes 21. Aquí. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Frecuencia KB. Ok, frecuencia. Se lleva su Nitro gratis. Frecuencia. Ay, ¿cómo está frecuencia? Ajá. Bueno, lo voy a poner acá. Frecuencia. Tenéis Nitro. Bueno, va a pasar con el siguiente, frecuencia, uno de los masters que narra llamada de Cthulhu. Cuando lanzó la partida tuvo poca audiencia, pero bueno, ahí está como activo. Ahí al final, como Zombie Science, creo que él solamente narra Cthulhu.
Por si alguien está interesado, podría probablemente pedirle alguna partida de Cthulhu. Vamos a ver quién más. 20, quien está arriba de en está arriba de zombie, en está arriba de frecuencia. Frecuencia 27, 7, 6, 5. Otra vez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eric Blake, narrador de Demonio la Caída. Gana el segundo nitro. Son los dos masters que tienen nitro por este mes. Como digo, para apoyar a la comunidad rolera, recompensar a los roleriños, las roleriñas que están en el servidor, que les agrada el servidor. Es una manera de recompensarles, que pasen tiempo y que les guste lo que hacemos. Así que vamos a pasar por los jugadores, ¿cierto? De los jugadores voy a hacerlo así. Voy a hacerlo con las personas que están aquí y que son jugadores frecuentes del servidor. Una disculpa si es que les toca esa tirada, y si no son jugadores asiduos, bueno, esa es la condición, que sean jugadores constantes o por lo menos frecuentes del servidor. Así que si sale algo que no es así, tendré que volver a tirar. Recuerden, esto es mes a mes, así que probablemente el próximo mes les toque, sin ningún problema. Tenemos 14 sin yo, 13. 2. Vale, 2 no puede ser. 3. Vale, Wolfen. Tienes nitro, ¿vale? Wolfen. Los detalles nos ponemos ahí, como digo, nos mandamos MP y ahí les voy dando este nitro, ¿vale? Vamos a ver quién más, quién será el que sigue en este de 13. 12. Stranger, felicidades. Nitro gratis un mes. Puedes canjear en vez del nitro dinero en PayPal si tienes cuenta de PayPal. Y también está la opción de que nos dejen el dinero en el servidor para seguir mejorando. Lo dejo en sus manos, como gusten. Es una sugerencia. Nada, pero ya en serio, es una forma de apoyar el servidor, que sigan aquí, porque mucha gente dice, ¿y por qué voy a estar en el servidor? Bueno, pues porque voy a seguir apoyando el rol como yo suelo hacerlo, con tiempo, esfuerzo y un poco de dinero, ¿cierto? Tal vez no sea mucho, pero es una manera de apoyar a la comunidad rolera, que se sigan divirtiendo. Así que, pues, vamos a dar por concluida la plática rolera de este sábado. Espero que se la hayan pasado bien, que los consejillos les hayan servido
De todas maneras, no vamos a despedirnos hasta que no me digan si las dudas quedaron claras o si tienen alguna duda, algún consejo. Adelante, es el momento. Sean atrevidos, atrevidas. Nada. Vale. Entonces entiendo que por lo menos la plática les ha servido de ayuda. Yo estaba desactivando mi micrófono, lo siento. No, nada, felicitarte, Zeus, por... no sé hace cuánto estás haciendo esto, pero... Pero yo es primera vez que te veo, por lo menos, haciendo como charlas. Me encanta. Qué bueno que te hayas decidido hacerlo. Para mí eres referente máximo, así que felicitaciones, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los consejos, muchas gracias por las observaciones de parte de los estudios que has realizado, y gracias también por seguir colaborando en el rol de la manera en que lo haces. Así que eso, nada más que agradecimientos por lo menos de mi parte. Y sí, como tal como dijo Zeus, chicos, chicas, sáquense la vergüenza, hablen. Es como una mesa de rol, que la vergüenza no sirve para nada. Vergüenza hay que tener para otras cosas. Eso. Saludos a todos y a todos. Gracias, Raúl. Igual, un gusto tenerte Zeus, por acá. Dime. otra preguntita entonces, ya que quieres que te hagan preguntas. Preguntan por Dale, allí, dale. seré chismoso yo. Dicen más o menos cuánto crees que debería ser el límite de personas en una mesa, para que la mesa sea fluida, para que la mesa sea adecuada. ¿Cuánto crees tú que sea ese límite? Mira, yo por cuestiones prácticas, teóricas, y yo creo que más que nada experiencia, yo diría primero esto, depende de tu tipo de narración. Porque si tú eres alguien muy narrativista, tener una mesa de 10 personas no te va a servir. ¿Por qué? Porque tú vas a estar describiendo el color de la puerta, el tamaño, lo alto, si tiene vidrios, de qué tipo de época es. Entonces tú estás consumiendo bastante tiempo narrando detalles que cuando le llegue el turno a la persona 10, él va a decir, no, ya me petó. Me tardé 2 horas en esperar mi turno. Así que si eres un narrador un poco más minimalista, yo creo que en juegos más minimalistas, donde poca descripción hay, todo es más dinámico, tal vez es como un tipo Among Us, que más que nada es ir y morir y ya. Probablemente las mesas de 10 personas sí funcionan. Pero si estamos hablando de una mesa clásica narrativista, yo iría entre un promedio de 4 a 6, dependiendo más o menos de el tipo de estilo que tienes y el tipo de estilo que tienen tus jugadores. Porque sí es muy claro que también hay jugadores muy narrativistas que a veces consumen un tiempo de turno más amplio que el de un jugador que a veces apenas va empezando en rol. Por ejemplo, no sé, apenas lleva una partida o dos, tal vez no tiene esa confianza o aún no sabe cómo describir tanto lo que quiere su personaje. Y tal vez el turno de esta persona dura 5 minutos y el del jugador narrativista dura 20. Entonces, tener una mesa tan amplia va más que nada en juego con eso. Pero yo diría que un promedio, sea cual sea tu estilo, como digo, de 4 a 6. 6 sería forzar a que haya unos pequeños momentos largos donde algunas personas se sentirán incómodas o como, ay, qué flojera que llegue mi turno. A veces, no siempre.
Y yo creo que un medio sería un 5. Un 5 sería, yo creo que un ideal. Y un 4 yo creo que sería más fluido. Sería el ideal fluido para que todos se sientan que todos tuvieran ese tiempo, todos hicieron algo que sus personajes querían. Que como comento, esos 5 minutos, que puede ser más, es importante para toda persona. Y si no se los das, pues se van con ese sin sabor de, es que no pude hacer esto y yo quería hacer esto. Entonces, ese es, yo creo que mi punto de vista. Perfecto, ahí tienes, Jbas, te respondieron tu pregunta y creo que para bastantes de los que estamos aquí. Y me nace una última, entonces, para dejarte ya ir y para dejar ir a todos. Más o menos, ¿cuánto crees que debería ser el tiempo de duración de cada turno cuando los personajes están de pronto en lugares separados? ¿Va? Para que no tenga que Yo esperar vi su algo turno a los demás. bastante... Sí, te entiendo. Yo vi algo bastante interesante en ciertas partidas. Esto no es algo que yo haga, pero yo vi algo de algunos masters que se cronometraban, tenían así como al lado un reloj y daban 10 minutos. 10 minutos para cada persona. Esto conlleva dos cosas. Primera, tienes que estar 100% concentrado porque como no son escenas largas y tienes que estar brincando cada 10 minutos de escena en escena, hay veces que si te llega a fallar la concentración a ti como máster, se te puede liar. Porque dejas algo inconcluso. Porque como tienes un cronómetro, a lo mejor está en una escena donde está con un NPC y está por decirle algo que es como un código y tú ya lo tienes por decirlo y es algo como que importante, pero ya lo tienes ahí, como pasó el tiempo, te saltas y ya cuando llega otra vez su turno, es así como, ¿qué te estaba diciendo? Y a veces como que se pierde esa línea porque estás cruzando exactamente a los 10 minutos forzosos. Sin embargo, yo a veces que lo he hecho con éxito, no lo recomendaría, pero podría ser óptimo. Yo intento tener como un cronómetro interno en vez de simplemente estar viendo el reloj o ponerme alarmas y más o menos dar un espacio similar a los jugadores. Igual y no lo logro, pero para mí como director de juegos es un poquito más cómodo, la verdad. Pecaría de ese defecto, yo creo, porque tal vez lo ideal sí sería eso, que sean cada 10 minutos escenas para cada jugador que están haciendo diferentes cosas, porque sabemos que lo más fácil en una partida es que todos estén juntos, pero la mayoría de las veces es que cada personaje quiere tener su propio espacio, así que ahí es donde entra este tipo de apartados. Yo diría esos 10 minutos, pero probablemente pueda ser poco, podrías regularlo a 15, simplemente para el hecho de que la escena quede más concluida. Pero si yo diría un 10 minutos, 15 minutos por cada personaje, si es que lo quieres cronometrar, como digo yo no suelo hacerlo, pero he visto masters que lo hacen con una muy buena aceptación, tanto como de sus jugadores como en la parte narrativa. Así que yo creo que sería ese el estimado. Gracias. De nada. ¿Quién más por allí? ¿Alguien que se me haya faltado? Vale. Pues recuerden, vamos a estar haciendo esto, bueno, por de mi parte, cada mes. Esta es la introducción, algo muy sencillito, algo muy común. Ya estaré trayendo terminologías diferentes o elaboraciones de partidas diferentes. Ahí sí que les traeré tal vez algún nombre o tal vez alguna fecha de algún importante rolero que hizo algo como Chris Baker,
creador, fundador del PBTA, que causó a llegar revolución, porque como digo, para concluir esta charla, todo el mundo quiere decir, esta forma de rolear es la mejor y tu forma de rolear no es buena. Hay gente que dice que hacer narrativa de vampiro no es hacer rol, es narrar una historia, como había contado, o ser un cuentacuentos. Hay gente que dice que jugar PBTA tampoco es hacer rol. Entonces hay mucha controversia en este tema del rol y da para mucho rato. Pero Chris Baker hizo este manual, ahora a veces infame entre roleros, que tiene por siglas PBTA o Powered by the Apocalypse, que empezó con otros fundamentos diferentes a los que se venían haciendo constantemente con juegos como Dungeons and Dragons, como lo que es Mundo de Tinieblas. Pero bueno, esa plática de diferentes sistemas y qué es mejor o qué es peor, o más bien no eso, sino qué aporta cada uno, lo estaremos viendo en pláticas en el próximo mes. Bueno, por lo menos de mi parte, porque solamente podría ofrecer una plática al mes. Así que, pues, muchas gracias a todos los presentes. Y ahora sí me voy a partir. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos, Zeus. Muchas gracias. Nos vemos, cuídate, Ron. Qué buena es madre. Bueno, ahora sí ya me voy, chiquillos. Tengo que ir a comer y disfruten